era la idea. Bueno, ahí entonces inicia nuevamente la grabación. Voy a hacer una prueba aquí antes de... De pronto ahora lo que yo hice fue que la detuve pensando que había pausado. De pronto fue un error involuntario, pero bueno. Lo importante es que nos van a quedar pues los archivos allí, que es lo que cuenta, ¿no? Finalmente es lo que importa. Entonces aquí ya estamos en modo grabación nuevamente. Y entonces está lo que les quiero decir. Miren ustedes, esta es, digamos, la bucla típica a la cual nos habíamos referido hace un instante, ¿cierto? Dentro de lo que hemos venido nosotros, pues, trabajando acá. Bueno, entonces, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, como importantes para tener en cuenta, mire lo siguiente. Eh, la bucla típica del sistema de control tiene para nosotros unas consideraciones que desde luego vienen siendo importantes, ¿cierto? Y dentro de esas consideraciones que para nosotros vienen siendo importantes es el hecho de poder, digamos, comprender muy bien cómo es que un sistema de control actúa, ¿sí? Es decir, pues aquí, como les decía yo ahora, pues vamos a entrar un poco en la parte de poder comprender que hay sistemas de control que son de lazo abierto, que hay sistemas de control que son de lazo cerrado. Esas son, digamos, pues las particularidades que se dan, que ya ustedes recordarán que habíamos tenido la oportunidad de hablarlas pues en su momento. Y entonces, dentro de los detalles que finalmente para nosotros son pues importantes, son relevantes, es el hecho de poder, digamos, entender la relevancia que esto tiene para nosotros en el mundo del control. Como ya bien sabemos nosotros, pues aquí nos vamos a interesar es por trabajar con sistemas ISO, que vienen siendo pues realmente los que para nosotros vienen siendo pues muy importantes, muy determinantes. Y dentro de esos aspectos pues que vienen siendo fundamentales para nosotros, está, digamos, la parte donde hay una consideración y es el hecho de que allí tengamos nosotros la posibilidad de poder entender cómo interactúan estas cosas, ¿cierto? Que es lo que iremos trabajando pues poco a poco, paso a paso. Entonces, miren el detalle aquí de algo que para nosotros finalmente es como clave. La bucla típica del sistema de control, pues yo la puedo ver también de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo aquí la entrada, aquí voy marcando pues como la forma como nosotros le vamos a ir llamando pues paulatinamente para que nos vamos ambientando, una RDS, referencia, entrada. Estoy indicando que ahí tengo yo pues una realimentación negativa, que es a lo que yo quiero pues que vamos entendiendo paso a paso. En los libros de control, normalmente donde tengo yo el lazo o los bloques de control, es muy normal que reciba el nombre de Jesús C, ¿cierto? El actuador entonces se va a identificar como un Jesús A. Aquí tenemos nosotros la perturbación, como les estaba diciendo pues hace un instante, entonces por momentos se le asigna la letra D, y entonces aquí tengo yo la planta, ¿sí? Es otra forma pues de ver esa bucla típica que ya conocemos. Por aquí está la salida que a veces se marca con la letra C, y entonces por aquí viene el bloque de realimentación donde está el sensor con su respectivo acondicionador de señal. Entonces estas son, digamos, las características que se van dando para nosotros dentro de lo que es el enfoque pues de poder tener
entendido cómo es que esto opera para nuestras consideraciones. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, como eh, lo que hay que tener allí presente, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la bucle típica, un sistema de control. Y entonces, aquí en el lazo donde están las señales, pues uno ya va identificando que por aquí tengo la señal de error, aquí viene la señal del controlador, aquí viene pues la actuación ya del actuador, esta ya viene siendo la señal de salida, y por aquí ya a esto le llamo la señal de realimentación. De hecho, muchas veces a la realimentación a veces la asigna la letra A, ¿sí? Y eso hablaremos pues en su momento, y por aquí está la E de error, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo ya, digamos, importantes para, de alguna u otra manera, nosotros pues poder ir teniendo presente, ir teniendo en cuenta dentro de las consideraciones pues que finalmente van a ser como claves o importantes para nosotros. No sé si tengan alguna pregunta, recuerden que alguna inquietud que ustedes tengan, pues obviamente la pueden formular para que eso no se nos vaya a convertir pues en un monólogo. Y se supone que aquí cuando ustedes levantan la mano, pues a pesar de que yo pueda estar en modo proyección, la interfaz me muestra la mano levantada. Si de pronto usted levantó la mano y vio que como que yo no me di cuenta y seguí de largo, pues abre el micrófono y plantea el interrogante. ¿Sí? Normal, para que entonces vamos teniendo pues claridades. Bueno, entonces esta es digamos lo que encontramos pues dentro de las características para nuestros sistemas, dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes, que me parece que vale la pena pues obviamente tener en consideración por todas las implicaciones pues que esto va teniendo, ¿no? Entonces vamos ahora a mirar eh, dentro de lo que estamos pues aquí ya analizando, eh, eh, a revisar pues ahora sí nuevamente la presentación. Aquí vamos a volver a cargar nuestra presentación para entonces tener en cuenta algunas consideraciones que desde luego son importantes. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos nuevamente con la presentación. Bueno, modo presentación. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya se sabe el por qué, ¿cierto? Los detalles, pues, que para nosotros son importantes. Bueno, entonces, venimos a lo siguiente, ¿sí? Hay sistemas que tienen que estar realimentados sí o sí. Tal vez en su momento yo les compartía un ejemplo que es el que voy a reiterar acá. A veces lo utilizo y seguramente en esta ocasión lo digo. Veamos esto de la siguiente forma, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van, yo estoy aquí en Cali. De hecho, de hecho, en este momento estoy en Cali. Entonces, me voy para Palmira, ¿sí? Me voy a encontrar con ustedes, ¿sí? Entonces, dentro de esos aspectos que para nosotros son importantes, sucede que está la situación donde pues ya uno va en un vehículo común y corriente, y dentro de esos aspectos que vienen siendo ya importantes para las diferentes consideraciones eh, que se van dando eh, dentro de los aspectos pues que son pues como relevantes para tener en cuenta. Está el asunto donde finalmente uno dice, bueno, pues me voy para Palmira, voy a utilizar el carril del centro y entonces cierro los ojos y me voy de Cali a Palmira con los ojos cerrados. La pregunta que yo hago es, ¿será que llego a Palmira? ¿Ustedes qué creen? Voy en un vehículo, supongamos que es un carro, y entonces cierro los ojos, ¿sí?
Y eso sí, me voy con el carril del centro y me voy para Palmira. Y digo, pum, pero cierro los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Me lo pueden decir con toda la tranquilidad del caso. ¿Será que llego a Palmira o qué? Lo Se escucho. accidenta. ¿Cierto? Es lo más probable, ¿sí o no? Si me va bien, pues de pronto tengo un accidente sin ningún tipo de rasguños. De pronto el carro se desvía y llega ahí a una web, pues en la parte intermedia, pues entre las que van al norte y van al sur, yéndome bien. Y si la cosa se vuelve crítica, pues ya puede ser un accidente ya fatal, ¿no? Que Dios nos guarde a todos de algo así. Entonces, tú lo acabaste de decir, se ocurre un accidente, o sea, no llego a Palmira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues porque cerré los ojos. Ese es, digamos, el problema que tienen los microsueños, ¿no? Cuando usted vaya a tener un viaje, no importa que sea un trayecto corto, asegúrese usted mismo de que por lo menos durmió bien, de que está descansado, porque un microsueño es cosa tremenda. Entonces, en este caso, si usted es quien va a manejar, no, obviamente. Porque cuando uno lo lleva y lo trae, pues uno hasta se echa su sueñito, es hasta agradable muchas veces. Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos, el cerrar los ojos anula la realimentación de ese sistema, ¿sí? Y el sistema es un sistema que me va a transportar de un punto A a un punto B. Y entonces el control es lograr establecer la llegada al punto B de tal manera de que si se dan pues perturbaciones en el camino, que sería apenas lo normal, los baches, los trancones, que alguien pues te invadió el carril y te toca entonces pues de alguna u otra manera pues como memar la velocidad, cambiar de carril, bueno, esperar. Entonces el asunto es que uno tiene como objetivo llegar. Entonces, dentro de esos aspectos que son como importantes, entonces está la situación donde ya uno sabe pues que no llegó, si anuló la realimentación o que llegó si tuvo la realimentación. Entonces, cuando yo les digo que hay sistemas que sí o sí requieren de la realimentación, ese es un caso claro, clave para poder entender el porqué, digamos, de la utilización de eso, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los aspectos que vale la pena puedes tener en cuenta entre las consideraciones que son fundamentales para un sistema de control. Aquí estamos viendo nosotros una imagen que de pronto habla por sí sola. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿ese sistema de qué es? ¿Qué variables está controlando allí? Soy todo oídos. Al usted observarlo allí en detalle, ¿qué variable tenemos nosotros? ¿Mm? Sí. Temperatura. Claro, temperatura, muy bien. Eso es un sistema de control de temperatura, ¿sí? De temperatura, ¿ya? La temperatura, pues tiene para nosotros algunas consideraciones importantes que pueden ser, digamos, interesantes, relevantes allí para tener en consideración. Y esa temperatura, ya hemos dicho que tiene unas características de ser una variable lenta, ¿sí? Ya sabemos por qué la dinámica de la variable. Es su forma de ser, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué nos indica esa imagen? Esa imagen lo que nos está indicando a nosotros es que dentro del sistema de control de temperatura que se tiene allí, entonces, pues hay un valor deseado que está alrededor de los 22 grados Celsius. Ahí se puede ver claramente. Pero se observa que cuando el sistema arranca, pues no arranca propiamente en los 22 grados Celsius. Por lo menos aquí arrancó relativamente cerca, ¿no? O seguramente desde donde se empezó a hacer el monitoreo,
es cuando se estaba pues cerca de los 22 grados Celsius. Pero el asunto es que este sistema tiene un transitorio relativamente grande, porque le toma bastante tiempo finalmente llegar a los 22 grados Celsius. Entonces de pronto por aquí podría ser así hasta que ¡pum! Alcanzamos los 22 grados. Entonces, todo esto que está aquí, más o menos como hasta aquí, nosotros lo vamos a llamar el transitorio. ¿Sí? Y ya cuando alcanzó el valor, entonces de aquí en adelante viene siendo para nosotros el estado estable. ¿Sí? Esas son, digamos, pues las características que ya uno va a ir identificando allí en ese tipo de sistemas, pues para nosotros, dentro de las consideraciones que vienen siendo pues importantes para, de alguna u otra manera, pues como que tener en cuenta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, miren pues lo que se presenta ahora. Entonces, ¿qué pasa? En todo sistema, mientras alcanza ese valor final, que cuando llega a los 22 grados Celsius es el valor final, entonces tenemos nosotros pues el transitorio, ¿sí? Son, digamos, pues las consideraciones que finalmente se van teniendo allí pues como en cuenta, que se van teniendo presente. Entonces, la idea es que uno sí lo que puede hacer en un momento dado es mirar si podemos influenciar para que ese transitorio no sea tan largo, tan grande. Son algunos aspectos que en un momento dado pues se pueden revisar, se pueden mirar. Dentro de las consideraciones que tiene pues el sistema de control. Pero eso muestra que va a ser siempre importante poder analizar, poder revisar pues como la dinámica, ¿cierto? Entonces es lo que está allí, ¿listo? Y es lo que se tiene pues allí. Entonces todas esas son las propiedades y los aspectos que nosotros podemos ir pues como revisando. Bueno, muy bien. Viene ahora el tema de los sistemas de lazo abierto, la bucle típica de sistemas de control de lazo abierto. Los sistemas de control de lazo abierto, por lo regular, tienen una particularidad, y es que estos sistemas de control en lazo abierto son sistemas que están, digamos, implementados por base de tiempos, ¿sí? Entonces, cuando se cumple un determinado tiempo, de acuerdo a las características del proceso en sí, hay un detalle, y es que, por ejemplo, se sabe que la respuesta del sistema no va a cambiar, no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, por ahí incluso en esta presentación más adelante se habla pues de una lavadora y todas estas cosas. Entonces uno sabe que eso no va a cambiar, ¿sí? Son, digamos, las particularidades y las características pues que se van teniendo allí. Entonces, el lazo abierto es porque pues finalmente no requiere realimentación, ¿sí? No requiere realimentación el sistema, ¿sí? No requiere, no la necesita. Siempre el sistema va a responder a lo que se le está demandando. Obviamente, ese sistema tiene que recibir sí o sí pues se le tiene que hacer el mantenimiento, hay que hacerle pues estar revisándolo porque pues los sistemas sufren desgaste, ¿no? Eso es algo pues que todos tenemos que tener muy en cuenta, muy presente. Los sistemas sufren desgaste, entonces el mantenimiento es clave, es esencial dentro de los aspectos pues que finalmente son relevantes y todo eso, ¿no? Entonces, esas son, digamos, situaciones que se tienen que tener muy en cuenta dentro de las consideraciones pues que un sistema de control pues va a tener, ¿ya? Entonces, eso es algo pues muy importante para tener en consideración y tener pues presente.
Pero el sistema de control de lazo abierto, pues al no requerir realimentación, pues prácticamente ya nos está nosotros animando a que pues el comparador no lo voy a requerir. ¿Para qué un comparador si la referencia no tengo necesidad de compararla con una salida? Entonces, ¿para qué comparador? Por otro lado, pues, sensor, ¿para qué? Sí, sí, pues uno ya sabe que a la salida se tiene pues lo que finalmente se busca, lo que finalmente se desea. Entonces, sensor, ¿para qué? No tiene pues sentido ponerse pues como en la tarea de ir revisando esos aspectos pues que finalmente son como pues los que se determinan dentro de los procesos pues que finalmente se van teniendo pues con eso, ¿cierto? Entonces, eso allí ya es algo pues que dentro de los aspectos pues que van incurriendo, pues ya uno ya los va identificando. Entonces, el sistema, como les digo, de control de, digamos, de lazo abierto, tiene para nosotros pues esa particularidad y dentro de esa particularidad, pues son, digamos, ya los factores que van a tener incidencia a la hora de revisar lo concerniente pues a las consideraciones que tenga que ser, digamos, siendo importantes allí en este tipo pues de aspectos que finalmente son determinantes, ¿no? Para poder, digamos, revisar. Entonces, eso es lo que se tiene pues en ese sentido. ¿Qué más podemos decir? Mire, si uno revisa, pues sí, es claro que un sistema de control de lazo abierto puede tener perturbaciones, sí, ¿sí? Pero entonces se supone que las perturbaciones que se presentan no van a tener incidencia en el comportamiento final del sistema, ¿me hago entender? Entonces, eso es un aspecto pues que es claro allí, que digamos en este caso pues fundamental dentro de las consideraciones que se van teniendo. Entonces, eso es como relevante, ¿sí lo ven? Es como importante por todo lo que eso va teniendo pues allí dentro de los parámetros pues que finalmente se tienen dentro de las consideraciones. Entonces, eso es, ahí está. Entonces, esos son, digamos, pues los factores que inciden. Entonces, mire, eh, por aquí, en su momento nosotros habíamos hablado de que cuando uno va a hacer ya pues la implementación de un sistema de control dentro de todas las consideraciones pues que ustedes van conociendo y que ya afortunadamente y seguramente de manera ininterrumpida vamos a empezar a estudiar desde hoy. Entonces, está la situación donde, por ejemplo, allí están, digamos, las indicaciones de qué es lo que puede uno en principio preguntarse cuando uno tiene digamos, el propósito, la idea de poder pues aplicar control, ¿cierto? Es muy importante hacerse preguntas, ¿sí? Eso es algo pues que realmente es importante, hacerse preguntas, revisar casos, mirar situaciones que finalmente pues sean como determinantes, ¿no? Por todas las implicaciones que eso puede tener para nosotros en un momento dado. Entonces, el asunto es que dentro de todos los detalles que se pueden dar allí, entonces, ¿qué pregunta se puede uno hacer? ¿Cuál es la variable que se va a medir? ¿Sí? Entonces, en ese caso, incluso eso ahora se amplía más adelante, se van a dar cuenta, pero pues es como ya poder tener presente qué es lo que en definitiva se quiere entonces controlar, ¿cierto? ¿Qué es lo que desde ese punto de vista entonces se quiere tener ahí pues como dentro de todas esas consideraciones? Entonces eso viene siendo pues algo que es obviamente importante para tener pues allí presente. Bueno, muy bien. Eso está bien. ¿Cuál es la variable manipulada? Entonces, pues ya revisar dependiendo del tipo de sistema que se tiene,
dentro de las características que ese sistema va a tener, entonces cuál es la variable que obviamente pues entra allí para ser, digamos, utilizada, dentro de los factores pues que finalmente inciden en el comportamiento del sistema. Entonces es mirar si estamos hablando pues de un voltaje, una corriente, pues para hablar de un sistema que en este caso sea, como decimos nosotros ahora, pues electrónico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, pues como esos aspectos que pueden tenerse ahí presentes, pues para todas esas consideraciones? Lo otro es, ¿cuáles son las variables que perturban el proceso? Entonces, el propósito es que uno debe tener muy presente en el sistema, pues que se va a controlar, estudiarlo, analizarlo, comprenderlo muy bien. Algo, miren, nosotros estamos hablando ahora en la primera parte que la teoría de control tiene más de 100 años de historia, ¿sí? Más de 100 años de historia. Entonces, ¿será que en esos más de 100 años ya no hay mucha documentación sobre los procesos, sobre las variables? Claro que la hay, claro que la hay. Entonces, es importante que uno se documente muy bien. Una vez ya uno sabe sobre qué va a trabajar, ¿cierto? Eso es fundamental, es vital. Y lo digo porque pues a veces se incide en ese error, ¿no? Se comete el error de que teniendo la información a la mano, entonces pues se omite el detalle de poder documentarse. No hay razón alguna para omitirlo. Es muy sencillo hoy día pues poder, digamos, tener la posibilidad de documentarse sobre lo que ya finalmente pues uno va a realizar y demás. Entonces, esos son, digamos, aspectos que es importante, obviamente, tener en consideración. ¿Cuál es el objetivo de control? ¿Qué es lo que se está buscando con eso? La idea es siempre sostener la variable en un punto determinado, la que se va a controlar, o cómo es el sistema allí, hasta qué punto es válido entonces, por ejemplo, tener allí pues un error, ese error, hasta qué valor puede ser, digamos, válido, permitido pues tenerlo, ¿no es cierto? Porque pues los sistemas van a tener un error, pero en algunos casos puede ser tolerable un valor o no. Entonces todo eso depende pues de las consideraciones y características pues que finalmente se van pues identificando dentro del sistema, dentro del proceso pues que se tiene allí, ¿cierto? Entonces son aspectos que obviamente son digamos pues decisivos, son fundamentales por todas las consideraciones pues que eso va teniendo y todas las implicaciones pues que se van conociendo para que ustedes las tengan pues muy en este caso presentes, ¿no? Entonces esas preguntas ténganlas muy presentes, muy en cuenta, porque van a ser preguntas que ustedes pues deben formularse en su momento, ¿listo? Bueno, entonces ya aquí viene la ampliación, ¿no? Ya de cada detalle. Entonces, dentro de la ampliación, pues, qué se va mostrando allí? Allí nos dice, mire, en la mayoría de procesos en relación a la variable a medir, en relación a lo que va indicando allí la variable a medir, entonces dice, cuando se habla de la variable a medir, pues se está hablando ya implícitamente de lo que tiene que ver con la variable objetivo que se va pues a controlar, ¿cierto? Entonces, pues básicamente ya tiene que ver un poco es con eso, ¿cierto? O sea que es lo que nosotros decíamos ahora, que es la que uno normalmente encuentra pues a la salida pues del sistema que se está pues controlando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ya uno tiene ahí. Entonces, ¿qué más se puede decir? Bueno, aquí habla de unos aspectos que el controlador en el nivel 1 y todo eso, pues que son detalles que ya más adelante vamos a abordar, pero que en este caso para nosotros tienen pues digamos la relevancia en el sentido de poder identificar pues lo que nos indica allí en función de, digamos, de poder determinar o mirar todo lo relacionado con la parte pues de la variable, los aspectos pues que para nosotros van a ser importantes
dentro de las situaciones pues que son claves pues como para tener, digamos, presente, ¿no? Entonces, eso es lo que ya se va logrando pues como identificar ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué más se puede pues como ya reconocer o decir? Seguimos. La variable manipulada, ¿sí? Pues ya hemos hablado del caso particular nuestro en el sentido pues de tener la posibilidad pues de que dependiendo del tipo de controlador pues puede ser una corriente, puede ser un voltaje según corresponda. Entonces aquí dice que es la variable asociada al flujo de energía del proceso que debe ser manipulada para el objetivo de control. Me gusta mucho esa forma como la presentan aquí. Me gusta, la verdad que me parece muy relevante. Dice, la variable asociada al flujo de energía del proceso que debe ser manipulada para obtener el objetivo de control. ¿Sí? Al flujo de energía. Me parece pertinente, muy bien explicado, ¿sí? Entonces, cuando yo ya hablo del flujo de energía, pues queda claro cuando hablamos en el caso particular nuestro del voltaje de una corriente, según corresponde, ¿cierto? Entonces, es tan interesante eso que mire que aquí nos amplía mucho más. Está asociada con los costos de consumo de energía de un proceso o máquina, ¿sí? Entonces, eso es como clave. En la parte de las que perturban el proceso, entonces dice, son las variables que definen los límites y las condiciones de operación del proceso. Los valores de estas variables no deben ser excedidos, ¿sí? Dice los cambios de carga o de demanda en el fluido manipulado y los cambios en el valor de consigna o valor deseado de la variable a controlar también pueden ser considerados como perturbaciones. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya nosotros empezamos a hablar de todo lo que yo les exponía ahora, que pueden ser aspectos internos o externos que se den pues dentro de los sistemas, pues que finalmente uno va a entrar a intervenir, ¿no? Porque pues de todo eso se puede dar. Entonces son, digamos, situaciones que vale la pena pues ir teniendo pues en consideración dentro de todo lo que implica pues ya ir teniendo pues presente desde el punto de vista del control, ¿ya? Que es finalmente pues lo que importa. Y el objetivo de control, bueno, pues aquí, ¿qué más nos dice? Dice, está orientado a obtener dos resultados, dice un óptimo balance de masa y energía en un proceso o en un producto igual a un modelo. Y dice que el primero se relaciona con el control de velocidad de una variable, el segundo con la posición de una variable, y así pues dentro de los aspectos pues que se puedan ir dando. ¿Qué es lo que uno puede decir, ir indicando acá para que se vaya entendiendo mejor, ¿cierto? Porque pues finalmente lo que nos interesa es que esto lo podamos entender con toda la claridad del caso. Pues hombre, el asunto es que dentro de los aspectos que para nosotros son claves, dentro de los aspectos que para nosotros deben ser importantes, cuando yo hablo de controlar, pues nosotros nos vamos a centrar mucho en lo que tiene que ver con la variable que se va a manipular o la que se va a controlar finalmente, dentro de las variables que yo les he presentado en esta exposición. ¿Sí? Pero hay un detalle y es que eso finalmente tiene unas implicaciones para un proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces, pensemos en una empresa. En una empresa, cuando se controlan unos lazos, temperatura, velocidad, presión, caudal, según corresponda, pues lo que se está buscando en últimas es, digamos, tener la posibilidad de que finalmente el proceso que está allí va a llevar al objetivo de algo. Por ejemplo, eh, hablemos de una empresa que prepara un producto para el consumo humano. Hablemos en el caso de una bebida, ¿sí? Supongamos que la bebida es la Pony Malta, ¿sí?
bebida de campeones. No sé si en los Olímpicos tomaron mucha ponimalta, pero pues, es una broma, ¿no? Pero entonces el asunto es que dentro de los aspectos que vienen siendo importantes, para finalmente obtener ese líquido que es sabroso, a mí me encanta la ponimalta, pues la verdad que pues es una bebida agradable. Entonces, ¿qué implica allí? ¿Sí me hago entender? Entonces, el objetivo del control, obviamente, pues viene siendo ese, finalmente lograr. Entonces, cuando ya hubo ahí dentro de todo eso, para finalmente lograr eso, entonces hay un detalle que es, digamos, fundamental allí. Y el detalle que es fundamental es el hecho de que sucede que dentro de los aspectos pues, que vienen siendo importantes, eh, no solamente implica para lograr la bebida, la malta, o ya la ponimalta, pues como se conoce aquí en nuestro medio, no solamente implica el hecho de que vamos a hablar de controlar temperatura u otras variables, sino que ahí hay es como eso es un proceso. Entonces, ese proceso implica también aspectos químicos, entonces el balance de la masa, de la energía. Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de mañana siguen preparándose, siguen estudiando el tema del control, que sigan pues con su ingeniería y todos estos aspectos, se van a dar cuenta que en ese tema es mucho lo que hay que decir. Entonces hay cursos especializados, asignaturas, donde ya se puede mirar en detalle esa parte, ¿no? Entonces, bueno, yo ya aprendí entonces el control de las variables, yo ya aprendí desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las buclas típicas, que cómo puedo hacer pues para tener una variable física dentro de un valor determinado. Entonces, ahora viene la otra parte donde ya eso lo integro con otras cosas, porque finalmente entre los procesos pues no lo puedo ver todo por separado, tengo que ver eso integrado allí. Entonces, pues lo que nosotros vamos a estudiar aquí es una pequeña parte, es muy pequeña. Entonces, cuando se habla del objetivo de control implica todo eso, ¿sí ve? Entonces, eso es muy interesante, pues cuando ya uno logra ir como conociendo eso en detalle. Es muy particular y muy bueno, pues para todo lo que implica dentro de nuestros aspectos. Entonces, por aquí de pronto nos da a nosotros como algunos casos de ejemplo. Entonces, dentro de lo que ya no implica con nuestra disciplina, entonces uno puede decir, bueno, las variables de salida son del tipo análogo, proporcional, entre el 0 y el 100% de la posición del elemento final del control, según corresponda. Luego dicen los elementos finales de control del tipo análogo más utilizados son pues válvulas proporcionales, conversores electrónicos de potencia. Bueno, eso ya pues depende de todo lo que finalmente se tenga. Entonces, pues, por ejemplo, ustedes van a ir entendiendo pues que todo esto varía de acuerdo a las situaciones o consideraciones pues que se tenga en el sistema a controlar, ¿no? Esas son, digamos, pues las pequeñas diferencias que se pueden dar en un momento determinado. Entonces, eso es lo que se tiene allí y esas son, digamos, pues las implicaciones y todos los detalles que a la larga vienen siendo relevantes pues para nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, muy bien. ¿Qué más sigue aquí? Entonces, ya sabemos nosotros por qué muchas veces es necesario realimentar, ¿cierto? Ya creo que con lo que se ha hablado hasta el momento, pues nos ha ido quedando un poco claro eso. Entonces, el asunto es que, pues desde luego la realimentación busca pues eliminar la acción que una perturbación pueda traer sobre un sistema en particular. Eh, la realimentación busca entonces que el sistema a controlar entonces pues tenga, pues, por lo menos esté dentro de los valores pues que se requieren en un momento dado, por todas las implicaciones pues que esto va teniendo. Y entonces pues finalmente eso es lo que hay allí, son los aspectos pues que se van presentando y son los detalles pues que se van teniendo dentro de los lineamientos que
finalmente pueden ser en un momento dado pues importantes, ¿no? Para el proceso en sí. Entonces, esas son, digamos, las consideraciones que pueden tener para nosotros ese tipo de sistemas. Por aquí ya vienen unos ejemplos de los cuales ya por ahí se ha hablado algo, por lo menos este sistema de control de velocidad, pues ya lo vimos en los dos videos al inicio, cuando se hablaba del regulador de Watt. Entonces, esa es una representación del regulador de Watt. Entonces, esa parte ya nosotros ya la tenemos, lo cual, de todas maneras, pues obviamente es importante, es relevante, pues porque ya por lo menos eso dando una mayor claridad dentro de los aspectos pues que se van teniendo ahí pues en cuenta y se van teniendo pues presente, ¿no? Entonces, esto ya lo conocemos, aquí ya lo explica con palabras para tenerlo en cuenta. Aquí se habla de un sistema de control de temperatura para un horno, allí se dice que es un horno eléctrico. ¿Qué podemos decir nosotros de este sistema? Pues hay unos aspectos que vienen siendo importantes allí, y es que nosotros estamos viendo ahora la bucla típica en esta dirección, ¿cierto? Venía por aquí y cómo realimentaba así. Entonces, pues lo que usted ve en el sistema es que como que se invirtió, ¿cierto? La salida está a la izquierda y la entrada está a la derecha. Bueno, normalmente los autores le enseñan a uno pues que cuando ya uno va a representar eso en un diagrama de bloques, sí es importante en esa representación del diagrama de bloques que entonces uno pueda tener, digamos, la posibilidad de que dentro de todos esos aspectos, entonces, el sistema tenga para nosotros la representación de que a la izquierda ubicamos la entrada y a la derecha ubicamos la salida, ¿cierto? Y en el medio pues sea todo lo que tenga que ser pues allí utilizado. Entonces eso es un elemento clave, ¿sí? Ese es un aspecto que es clave dentro de las situaciones que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener obviamente muy en cuenta, muy presente, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Digamos que eso es muy importante, es positivo, pues por todo lo que finalmente hay que tener allí, digamos, en cuenta dentro de todos esos aspectos. Entonces, lo otro es que póngale cuidado dentro de estos lineamientos que se van teniendo ahí en cuenta. Hay un detalle y es que por lo menos este controlador o este sistema pues, de control de temperatura, eso que estamos viendo pues nosotros de la referencia y el controlador y demás, ¿dónde va a estar? Pues mire que todo lo tenemos nosotros justo aquí, ¿sí? Ahí tenemos nosotros eso. Ahí está el controlador, ahí está todo, pues, las acciones de control que se van a implementar. Entonces, digamos que ya el actuador viene estando pues por aquí, todo aquí, incluyendo de pronto toda esta parte acompañando el actuador, pero básicamente esta parte de aquí, el calefactor, como le llaman ahí, la resistencia a la cual se está haciendo pues referencia. Y entonces la planta, pues ¿qué viene diciendo la planta? Pues la planta aquí está, ¿cierto? El horno eléctrico, ¿cierto? Esa es la planta. Y entonces, pues ya lo que es la realimentación, donde está el sensor y el acondicionamiento, pues ya viene siendo todo esto, ¿sí ven? Entonces, esto es como el GSUH. Por aquí tenemos nosotros el GSUA, este es el GSUP, y ahí ya tenemos aquí con todo, ¿no? GSUC, con comparador y todo allí incluido, ¿sí lo ven? Entonces, esos son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes y que hacen parte, pues, dentro del la explicación que uno puede, digamos, llegar a tener acá, que viene siendo pues interesante, ¿cierto? Entonces aquí ya lo explica pues en palabras, pero mire que es un caso muy sencillo. Y por aquí tenemos nosotros una explicación de sistemas empresariales que eso se resume con lo que vamos viendo nosotros aquí mismo, ¿sí ven? Entonces se resume con todas las implicaciones que
va teniendo el sistema para nosotros. Entonces revisemos, mire que allí muchas veces eh, eh, dentro de las situaciones que eh, pues son, digamos, relevantes. Uno ya sabe que en un sistema de control pueden haber, por ejemplo, buclas internas, realimentaciones, sí, sí, es algo muy cierto. Y este sistema empresarial, que puede ser, digamos, la representación de un sistema empresarial en general, entonces presenta para nosotros lo que finalmente es importante en función de lo que es el producto que uno requiere, ¿no? En un sistema empresarial, pues finalmente, ¿qué se busca? Pues un producto. Entonces, los diferentes bloques que nosotros vemos allí, si uno los analiza con mayor profundidad, pues uno dice que es válido, pues es lo que tiene que haber. Entonces, mire que nosotros tenemos lo que tiene que ver pues con la gestión, la investigación y desarrollo, el diseño preliminar, los experimentos, diseño de producto y delineación, la fabricación y ensamblaje, la verificación. Entonces, mire que aquí hay una parte donde están los diseños preliminares y los experimentos que si eso no nos da el resultado que se busca, entonces la realimentación indica es que se vuelve otra vez al diseño preliminar hasta que ya las pruebas son ok. Entonces, si las pruebas son ok, entonces seguimos por aquí, ¿cierto? Y ya, cuando ya se llega al producto, entonces ya es mirar si en definitiva es lo que se estaba pues requiriendo o no. Para, llegado el caso, pues tener que hacer los ajustes seguramente desde el inicio del proceso mismo, ¿sí? ¿Y eso que llevamos ahí en el fondo? Bucla característica del sistema de control. Bucla característica del sistema de control. Eh, entonces, esa es, digamos, la situación que tenemos nosotros para los aspectos que vienen siendo pues fundamentales en los sistemas pues que para nosotros vienen siendo pues relevantes, ¿no? Que finalmente son pues fundamentales y demás. Ahí está, ¿listo? Para que tengamos pues presente. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Recuerden que si alguna cosa no queda clara, pues por favor sirvan ustedes pues para poder, digamos, entenderlo, ¿no? Que son, digamos, importantes. Bueno, entonces, digamos que dentro de los aspectos que son relevantes allí, sea lo siguiente, miren, habíamos visto al inicio que hay formas de control o formas, digamos, de conseguir el control. Está el control robusto, o sea, son unas mejoras pues dentro de lo que se va buscando en estas implementaciones. Habíamos visto que el control moderno, entonces son aspectos que nos van dando a nosotros la posibilidad de poder tener, digamos, la oportunidad de hablar de implementar sistemas de control ya de varias entradas, varias salidas. Entonces, cada uno de estos aportes tiene, pues finalmente, algo que ver con el propósito que se tiene de controlar, ¿cierto? Entonces, un sistema de control CISO, como lo que nosotros vamos a estudiar, pues en definitiva no va a ser suficiente. Cuando ya uno habla pues de un proceso o de una empresa en particular con todos los detalles de la ley. Entonces, aquí dentro de ese ir pasando las diapositivas, hay algunas cosas que nosotros en su momento vamos a ir viendo, porque hay un aspecto que yo no les he hablado todavía porque de pronto no ha sido pues todavía relevante manifestarlo o exponerlo, pero es cuando uno habla del concepto de la estabilidad, ¿sí? Del concepto de la estabilidad. Entonces, dentro de esa situación, hay una situación que es, digamos, como importante para nosotros y es que la estabilidad busca, es pues obviamente garantizar que el sistema se controle, ¿sí?
Yo les decía ahora, pues para explicar sencillamente, para no darle tanta vuelta a lo de la realimentación, con el ejemplo de que si yo cierro los ojos, llego a Palmira o no llego. Que ya uno de ustedes dijo, pues no llega, profe, es accidente, es una realidad. Que allí en un caso de esos, pues el sistema mostró inestabilidad, ¿sí? No hubo control. Entonces, un sistema inestable, pues es un sistema peligroso. En la industria, cuando un sistema sale de control, eso puede verse reflejado de muchas maneras, ¿no? Se perdió pues el control sobre los lazos de las variables de temperatura, puede haber un estallido. Hay veces que en la industria, o sea, en la historia de la industria se han dado situaciones de accidentes donde ha habido explosiones, muchas veces porque de pronto no se advirtió que un sensor dejó después de trabajar o estaba marcando el valor que no era y de pronto no hubo una forma pues de prevenir el peligro, que el sistema pues parara, bueno, muchas cosas. Obviamente que con el paso de los años pues muchas situaciones se han logrado pues mejorar, pero eso no quiere decir que digamos finalmente el sistema no corresponda, pues, o sea, no quiere decir que esté exento de fallos, los fallos se pueden dar. Hoy día en muchas cosas se aplican sistemas redundantes, es decir, que si alguno falla, entonces hay un sistema, o sea, algo similar que entra en funcionamiento para que el proceso propiamente dicho, como lo estamos hablando ahora cuando definimos proceso, no sufra consecuencias negativas. ¿Sí me hago entender? Pero hay situaciones donde de pronto no siempre será posible aplicar sistemas redundantes por cuestiones de costo y muchas más cosas que pueden llegar a dar. Entonces, hay situaciones pues que tienen que tener muy presente dentro de los aspectos pues que finalmente son importantes, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues de eso. Aquí ya pues hace un mayor énfasis de la realimentación, de los aspectos que finalmente van a ser importantes dentro de todas las consideraciones pues que se tienen con los sistemas de control y demás. Eh, por ahí hay unos casos de ejemplo, por lo menos muestran al cuerpo humano como un sistema de control realimentado muy avanzado, lo cual es una realidad muy cierta dentro de los aspectos que pues finalmente van a ser importantes como para tener en cuenta, para tener, digamos, presente, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, la situación que finalmente se puede llegar pues, a dar, ¿ya? Entonces, ahí está eso. Cuando yo hablo de un sistema de control alimentado y cuando ya veo un sistema de control de lazo cerrado, pues es básicamente lo mismo. De hecho, aquí lo está diciendo, mire, los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado, ¿sí? Esa es forma pues de expresarlo, pero es básicamente pues lo mismo. Entonces, pues ya digamos que aquí en palabras, que a mí me gusta pues como dejarle a ustedes un material un poco lo más completo posible, para cuando ya ustedes estén haciendo sus lecturas o el repaso de lo que se ha dado en la clase, pues aquí en palabras está dicho lo que hemos visto ya con el diagrama de bloques que corresponde a la autotípica del sistema de control de lazo cerrado o sistema de control alimentado. En los sistemas de lazo abierto, pues yo también me atrevo a decir que la bucla, el diagrama que vimos, habla por sí solo, dentro de todas las características pues que en esto se van a presentar, por todas las consideraciones que finalmente vienen siendo pues digamos allí importantes, ¿no? Dentro de todo lo que pues en definitiva eh, puede tenerse allí presente, puede, pues, digamos, darse. Entonces, esas son, digamos, pues, situaciones que finalmente son, pues, como interesantes. Los sistemas, pues, de control de lazo abierto, eh, pues, habíamos dicho ahora que normalmente son sistemas donde, de alguna u otra manera, sea, pues, digamos, la situación en la cual
se tiene el asunto de que pues de pronto están fijados por una base de tiempos, ¿sí? Normalmente pueden tener esa característica, pero hay un detalle, que cuando uno los mira en profundidad, entonces se puede, digamos, identificar que en estos sistemas hay una situación donde de alguna u otra manera, entonces responden al hecho de que sí se presenta pues una variable física que finalmente se va a controlar. Entonces, eso es lo que hay que tener pues muy presente allí, ¿no? Para que se tenga presente eso, para que se tenga en cuenta. Dentro de los aspectos o lineamientos que para nosotros vienen siendo pues como importantes, ¿no? Para tener ahí en cuenta. Entonces, miren, aquí hay un caso de ejemplo que en su momento creo que ya lo habíamos hablado y ahora lo reiteré. Pues es un caso de ejemplo pues claro. Te dice, el ejemplo práctico, una lavadora. El remojo, el lavado y el centrifugado de la lavadora operan con una base de tiempo, ¿sí? Una base de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese centrifugado, mire que allí, póngale cuidado a lo que yo les estaba diciendo ahora. Uno tiene que tener normalmente una, pues, o sea, si yo hablo de estos sistemas así con bucla abierta es porque finalmente hay unas variables que están entrando allí, ¿cierto? Que son las que hay que entrar en o tener, pues, digamos, en consideración. Bueno, entonces, dentro de esos aspectos que son, digamos, pues allí interesantes, importantes, hay una situación que es vital. En el centrifugado, que ustedes seguramente han podido observar, los que tengan pues lavadora en casa, pues eso ya es dentro de los aspectos finales que él permite, en últimas, pues como que ya después de que la ropa ha sido enjuagada y todo eso, pues sale, no es que salga seca, pero por lo menos cuando ya usted extiende la prenda o las prendas ahí en cuando usted está pues ahí en el patio de la casa donde extiende la ropa, pues seguramente si es un día soleado, pues le va a permitir de alguna u otra manera poder que eso ya se le seque lo más pronto, ¿cierto? Ya después de algunas horas seguramente ya tiene esa situación. Entonces, ahí hay un detalle que es, digamos, interesante, y es, por ejemplo, de que dentro del centrifugado, pues ahí hay que hacer un control de la variable, que puede ser la velocidad en la que el tambor, que es normalmente el nombre que a uno le dan, de la lavadora, pues va a girar, que él normalmente gira a una velocidad pues considerable. Entonces eso pues obviamente es rápido y todo, pero eso tiene una velocidad pues que no se nos puede salir de control. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya uno puede ir entendiendo allí los aspectos relacionados pues con lo que estamos hablando. Pero como eso funciona en general con una base de tiempos, entonces el asunto es que ya finalmente pues se tiene la situación donde ya en definitiva es claro que pues como ya el tiempo está determinado, está fijo, no va a ser algo que se va a quedar todo el tiempo allí. Entonces, pues aplica pues el hecho de que no es necesario pues aplicar un lazo pues de realimentación por los factores pues que ya se están haciendo pues manifiestos con lo que yo estoy explicando acá. Entonces, el asunto es que estos sistemas sí requieren desde luego que se les controle pues las variables que según sea el caso se implican allí, dentro de las consideraciones pues que nosotros tenemos en cuenta, y entonces son aspectos pues que son determinantes para poder tener presente. ¿Listo? Muy bien, entonces pues las comparaciones en este tipo de sistemas o de casos pues no van a faltar, van a ser necesarias para tener muy presente pues aquello que finalmente sea pues determinante o relevante para tener en consideración. Entonces, pues cuando uno tiene un sistema de control de lazo cerrado versus un sistema de control de lazo abierto, pues
En general, en un sistema de control de lazo abierto, pues puede haber una mayor economía en comparación con uno de lazo cerrado. Al menos la bucla típica de cada uno en comparación así lo determina. Ya no tengo que hablar de sensor, no tengo que hablar de comparador. Entonces, esos son detalles pues que pueden ser determinantes. Eh, miramos que aquí en lo que estamos hablando de la estabilidad, aquí al final dice, mire, desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control de enlace abierto es más fácil de desarrollar porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Y cuando dice que no es un problema importante es porque como es de lazo abierto, no requiere realimentación, entonces porque se supone que se garantiza que lo que se quiera en la salida se va a obtener, ¿sí? Y eso lo garantiza precisamente el hecho pues, de que trabaja con una base de tiempos, que esas son, digamos, pues, las consideraciones y características pues, que este tipo de sistemas tienen. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, es claro, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una situación que puede ser importante. Para un sistema de lazo cerrado, la estabilidad sí es un gran problema, ¿sí? Dice aquí, es un gran problema en el sistema de control de enlazo cerrado que puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante. Eso pues dentro de los aspectos pues que se van teniendo allí en cuenta. Entonces, dentro de toda esa situación que hay que tener allí, digamos, presente, está el detalle de que en los sistemas de control de lazo cerrado, pues la estabilidad es crítica porque si el sistema no se cierra, ¿sí? Si el sistema no se cierra, entonces lo que va a ocurrir allí es que se sale de control, porque el lazo es una forma de garantizar que el control se va a lograr, que se va a garantizar, y esos son los aspectos pues que hay que tener muy presente. ¿Listo? Entonces, esas son, digamos, las implicaciones, los detalles pues que de alguna u otra manera se tienen que tener presentes, se van teniendo pues en cuenta dentro de todas estas consideraciones. Entonces, ahí vamos marcando pues las pautas, ¿cierto? Como es de esperar, como es de esperar, pues el número de componentes que se utilizan o usados en un sistema de control pues en lazo cerrado es mayor que el que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Es apenas obvio, ¿cierto? Entonces, pues eso ya dentro de los costos pues marca sus diferencias. Bueno, aquí habla algo que a la larga puede ser importante y lo voy a leer aquí de manera textual, como está escrito. Dice una combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos costosa y ofrecerá un comportamiento satisfactorio del sistema global. Entonces, pues sí, eso ya hay que mirar ya dentro de las implicaciones que se tengan y dentro de lo que es las posibilidades pues, que se vayan a tener para todo este tipo de sistema, entonces poderlo hacer de esa forma. Y eso es un hecho pues cierto, dentro de todas las consideraciones pues que finalmente se van a implicar allí en ese tipo pues, de procesos y demás. Entonces, eso es una realidad, de manera pues que eso está allí para ser tenido pues en cuenta. Entonces dice, ventajas, sistemas de control en lazo abierto, ¿sí? Ventajas de sistema de control en lazo abierto, las ventajitas. Entonces, ¿qué se puede tener allí? Construcción simple y facilidad de mantenimiento, ya sabemos por qué. Menos costosos el correspondiente sistema en lazo cerrado, ya sabemos por qué. No hay problemas de estabilidad, ya sabemos por qué, lo que eso representa. Dice convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera precisa no es económicamente viable. En el caso de la lavadora sería bastante costoso proporcionar un dispositivo para medir la calidad de la salida de la lavadora, o sea, pues de las prendas.
O sea, lo que tiene que es si está la ropa lavada, ¿no? Entonces, esas son, digamos, aspectos y consideraciones, pues, que desde luego se van teniendo, pues, como en cuenta y que a la larga, pues, van marcando dentro de lo que se habla, pues, como una diferencia, ¿no? Que eso finalmente es, pues, como claro allí. Entonces, esos son, digamos, los detalles, ¿cierto? Entonces, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué la lavadora propiamente dicha, pues sí, se considera de lazo abierto? Porque, pues, la lavadora, ¿qué hace? Lavar, ¿cierto? Esa es, digamos, pues la concepción clave allí. Entonces, dentro de lo que es el aspecto, pues, de lavar, pues, obviamente, uno tendría que tener un sensor que pueda, digamos, indicar si en definitiva lavó o no lavó, o sea, pues si quedó bien, pues, qué es lo que se busca, ¿no? Cuando ya se tiene la posibilidad, pues, de mirar ese asunto. Entonces, esas son, digamos, las implicaciones, es lo que finalmente, pues, se tiene en cuenta, y esas son las consideraciones, pues, que hay que tener allí muy presente entre todos esos procesos que finalmente son importantes, ¿verdad? Las desventajas, muestra allí, las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores y la salida puede ser diferente de lo que se desea, pues claro, pues si no está realimentado, pues puede llegar a ocurrir. Por eso es que es necesario lo que dice aquí, la recalibración, el mantenimiento para poder que algunas cosas pues que se puedan dar dentro de los fallos y procesos no se den para el sistema, es lo que está pues allí. Y bueno, en lo que ya tiene que ver con el diseño de los sistemas de control y demás, y los compensadores y todo eso, pues por lo menos de pronto algunas cosas tienen que por lo menos revisarse, mirarse, como trata de ir mostrando por acá, porque ahí hay un detalle que dice que, por ejemplo, dentro de todos los aspectos que se tienen en consideración, esto sí lo voy a leer textual como para tener claridad, dice, el diseño real de un sistema de control, ¿sí? El que se utilice un compensador electrónico, neumático o hidráulico, debe decidirse en parte en función de la naturaleza de la planta que se controla, ¿sí? De naturaleza de la planta que se controla, eso es lo que está pues expuesto allí. Depende pues de eso, ¿ya? Entonces, mire que nosotros ahora cuando estábamos hablando de la variable manipulada, pues yo les decía, sí, es que depende. Pues nosotros vamos a hablar de control electrónico. Entonces implica pues el caso de hablar de la corriente, del voltaje según corresponda, ¿cierto? Pero también puede darse el caso de que puede ser neumático o también puede ser hidráulico. Y bajo esa concepción, pues desde luego genera otra vez pues sus cambios, ¿ya? Entonces dice, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por los componentes neumáticos, ¿sí? Mire pues, entonces tanto un compensador como el actuador, ¿sí? Para eliminar la posibilidad de que salten chispas, ¿listo? Entonces, esas son, digamos, las situaciones pues que se pueden llegar a dar. Lo otro es, si no existe el riesgo de incendio, ¿sí? Si no existe el riesgo de incendio, entonces lo que se usa pues con mayor frecuencia son los compensadores pues, electrónicos. Es apenas pues natural, apenas obvio, considerando pues como las condiciones pues que se pueden dar allí. Pero entonces ya todo depende, como dice allí, de la naturaleza pues del sistema. Nos dice, mire, los sistemas de control se diseñan para realizar tareas específicas. Luego dice, los requisitos impuestos sobre el sistema de control se dan como especificaciones de comportamiento, ¿cierto? Y entonces luego dice, las especificaciones pueden venir dadas como requisitos en la respuesta transitoria, digamos, cuál es la referencia, pues que se tiene que tener el sistema allí, qué características debe tener la salida,
revisar el tipo de entrada, pues que en un momento dado se pueda tener allí en consideración, dentro de los aspectos pues que finalmente van a ser importantes para el sistema mismo. Entonces, esas son, digamos, situaciones pues que ya por ese lado pues ya se van, digamos, reconociendo, se van teniendo pues como en cuenta, y entonces pues es cuando ya se va a implementar propiamente pues el controlador y demás. Entonces, esas son, digamos, pues como todas las explicaciones que se van dando aquí, ¿cierto? Por lo menos aquí hay un aspecto que también puede ser interesante para tener, dice, mire, si la precisión de una operación en estado estable es de vital importancia para un sistema de control, no se deben pedir especificaciones de comportamientos más restrictivas de lo necesario sobre la respuesta transitoria, ya que tales especificaciones requerirán componentes costosos, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las situaciones que en un momento dado se pueden presentar, ¿ya? Entonces, es lo que uno tiene allí, ¿listo? Entonces, todos esos son detalles, pues, que finalmente son como interesantes eh, para tener, digamos, pues, como en cuenta, ¿ya? Dice aquí al final de la diapositiva, la parte más importante del diseño de un sistema de control es la precisión en el planteamiento de las especificaciones de comportamiento con el fin de obtener un sistema de control óptimo para el propósito deseado. En otras palabras, pues que realmente se logre pues lo que se requiere hacer, que el sistema funcione como se espera que deba pues trabajar y demás, dentro de los aspectos pues que finalmente son importantes a la hora de hacer ese controlador, de hacer ese sistema, de implementarlo y todos los aspectos pues que finalmente se vayan a dar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque pues finalmente ya nos va a nosotros ubicando dentro de las consideraciones que a la larga para nosotros van a ser pues como importantes para tener en cuenta. La compensación, bueno, nosotros ya al hablar del compensador, pues también es como hablar del controlador. Se le llama controlador, se le llama compensador. Nosotros cuando hablemos del controlador, pues tenemos muy presente que tenemos unas acciones que son la proporcional, la integral, la derivativa, que en un momento dado puedo tener como PI, proporcional integral, proporcional derivativa, PD, o puedo tener proporcional integral y derivativa, según corresponda. Según sea el caso, pues dentro de los aspectos pues que uno vaya teniendo allí en el sistema y de acuerdo a lo que ya el diseño previo demande, que puede ser, digamos, lo que en definitiva a lo que vamos a controlar va a requerir. Entonces, digamos que, ¿de qué depende, pues, si es P, si es PI, si es PD o según sea el caso? Bueno, depende de esas consideraciones como yo le estoy diciendo. Entonces, el asunto es que de todas maneras, ya uno va teniendo pues en cuenta, vamos teniendo presente de que el sistema pues va teniendo pues como unas características, que es lo que hoy con la clase pues ya podemos ir como entendiendo, ¿cierto? Que son características pues fundamentales, importantes, y ya con base en eso pues llega el caso pues de la implementación según corresponde. Bueno, muy bien. Entonces, parece, casi que digo que debíamos llegar a la última diapositiva porque veía que no cambiaba. Entonces, ese compensador, pues obviamente para nosotros va a tener algunas características, unas implicaciones pues dentro de lo que finalmente va a ser pues como importante para tener en cuenta. Y ya con eso, pues el asunto es mirar ya qué es lo que hay que buscar. Nosotros pues vamos a mirar una serie de pasos que nos van a dar pues como la posibilidad para lograr la concepción de esos sistemitas según corresponda, dentro de los detalles que finalmente son pues como claves para a la hora pues de implementación. Como ya les dije, pues hablamos de P, PI, PD, PID, ¿cierto? No son los únicos sistemas de control que existen, hay muchos más, pero a nosotros se nos requiere, por lo menos en principio, poder entender cómo implementar estas acciones de control, que es finalmente pues lo que
va siendo para nosotros pues relevante dentro de las concepciones que vamos pues a ir mirando, ¿no? Por aquí dice que en la parte pues del proceso del diseño, por aquí habla de que el diseñador debe utilizar un programa para computador como MATLAB para evitar gran parte del cálculo numérico que se necesita para esta verificación. Él dice que una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseñador debe construir un prototipo y probar el sistema pues en lazo abierto, que es como lo que se hace en principio, y luego ya pues poder hacer las consideraciones de poder entonces ya utilizar pues con la compensación, cerrar el lazo según corresponda dentro de lo que debe ser las propiedades o las indicaciones pues que finalmente eso tenga en consideración para el sistema mismo. Muy bien, entonces, por ejemplo, pues en los procedimientos de diseño pues veremos algunas cosas que nos van a ayudar para poder, digamos, conseguir ese sistema. Dentro de las consideraciones que para nosotros van a ser pues como importantes para tener presente. Y aquí llegamos nosotros a un diagrama pues que podríamos decir que resume todo lo que se ha hablado en esta mañana, ¿sí? Por todas las implicaciones y consideraciones pues que esto va teniendo. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera u otra, lo que vemos en este diagrama y en la imagen, pues nos ayuda a nosotros pues como a entender cómo es el tema de, de poder diferenciar entre un sistema de control regulado, ojo, regulado, que es lo que nosotros pues vamos a hablar aquí, y un sistema, digamos, de control que ya seguramente no es propiamente regulado, pero que sí puede ser un sistema de control, digamos, en este caso secuencial, dentro de las indicaciones, pues, que finalmente se van teniendo, ¿cierto? Porque a la larga, pues, puede ser, digamos, lo importante ahí para tener en consideración. Entonces, el asunto es que, mire, a nosotros tener que hablar de control regulado y qué es lo que vamos a aprender acá, hay que tener muy presente que entonces estamos con el techo de qué? Con el techo de la automatización industrial, ¿cierto? Como se está viendo pues aquí. Y esa automatización industrial involucra la regulación para el control de procesos, que es lo que hemos hablado hoy en la parte introductoria, versus el control secuencial o lógico del proceso. Los dos sistemas entran dentro de los sistemas automatizados, ¿sí? ¿Cierto? Es decir, en un proceso hay detalles que vienen siendo, pues, digamos, fundamentales, que dentro de eso son, digamos, relevantes, interesantes, pues, para finalmente poder tener, digamos, en cuenta dentro de las concesiones que se dan por los fundamentos y los aspectos, pues, que entran dentro del proceso. En la regulación, entonces, ¿qué puede darse allí? En la regulación podemos hablar de una regulación análoga o de una regulación digital, ¿sí? Es lo que se puede llegar a dar. Entonces, cuando yo hablo de una regulación análoga, que sería pues el caso particular nuestro, pues por lo menos están las opciones de mirarlo desde el punto de vista pues, neumático, hidráulico, pero también está el electrónico, que es nuestro caso, ¿sí? En lo digital, pues interviene como ayuda a un microprocesador, microcontrolador, procesador digital de señal, las computadoras, pueden intervenir los Arduinos, bueno, todo lo que represente pues ese tipo de sistemas dentro de esas características. Y por lo menos nosotros aquí nos vamos a valer mucho de lo que viene siendo la transformada de Laplace. Va a ser nuestra forma pues de entender este tipo de sistemas. Y cuando ya uno lo hace de manera digital, pues también implica tener en cuenta la transformada Z, ¿no?
que es algo pues que se da allí. Y eso pues desde el punto de vista para poder mirar el exterior del sistema y entenderlo. En lo interno pues implican o entran las variables de estado según corresponda, dentro de las consideraciones pues que finalmente se van dando allí para tener presente pues todos los lineamientos que van a ser en este caso fundamentales, importantes según se considere. Eso pues por un lado. Ahora, el control secuencial o lógico de procesos pues es algo donde no hablamos de regulación, pero que también pues implica un control de todas maneras porque ya es un automatismo que se hace por medio de, por ejemplo, puede ser un PLC, un autómata programable, microcontrolador, microprocesador, la computadora propiamente dicha. Pueden ser sistemas electrónicos digitales pues implementados para algo en particular. Pueden ser también dispositivos electromecánicos que conmuten, como el caso pues de los contactores, igual se puede conseguir de esa manera. Pero finalmente todo con el propósito de que mediante lo que se conoce como el diagrama de contactos, entonces el sistema pueda intervenirse para ser controlado ya en definitiva. Entonces esas son situaciones pues que le pueden dar allí según corresponda. Así que pues esta es digamos la primera sesión pues ya un tanto más completa entre los aspectos pues que se tienen. Voy a buscar aquí una diapositiva que va a ser una que nos va a dar la posibilidad de poder entender a manera de ejemplo de lo que hemos hablado pues en esta mañana. Permítanme, yo la busco por aquí, a ver si la tengo en esta carpeta, espero que sí, que creo yo que puede ser como conveniente. O sea que hay una que se llama ejemplos de sistemas de control. Entonces ya la voy a poner aquí en modo proyección y seguramente ya con eso pues podemos ir como dándole el finish a la actividad. Entonces vamos a compartirla, está el sonido habilitado para que la puedan escuchar, lo cual es muy bueno. Y entonces voy a cerrar aquí mi video por un instante y vamos a escuchar, ¿vale? Entonces vamos a mirar. En las aplicaciones industriales, mantener el proceso a la temperatura adecuada es esencial para la eficiencia de la producción, la fiabilidad y la calidad del producto final. Esta tarea le proporcionará una rápida introducción al control de temperatura, deteniéndose en las ventajas de la optimización del sistema y proponiendo una solución inteligente. Comencemos con una rápida definición. El control de la temperatura en aplicaciones industriales se refiere tanto a la regulación de las temperaturas ambientales, como sucede en los túneles de refrigeración de los mataderos, como a la regulación de las temperaturas en sustancias específicas, como se requiere durante el calentamiento de la leche en procesos de pasteurización. El control de la temperatura abarca la calefacción, el enfriamiento y la refrigeración hasta menos 123 grados centígrados. La estructura general de los sistemas de control de temperatura es bastante similar, independientemente de la aplicación. En todos los casos, la bomba es solo un componente más dentro de un gran sistema de condensadores, evaporadores, unidades de enfriamiento, tuberías, válvulas y torres de refrigeración. Con el fin de optimizar estos sistemas, es necesario ir más allá de la bomba. De hecho, estudios internacionales demuestran que un enfoque centrado exclusivamente en las bombas puede asegurar un ahorro energético del 10%, mientras que un enfoque dedicado a la optimización del sistema puede lograr un ahorro de hasta el 30%. La optimización implica también aplicar una perspectiva a largo plazo. En el control de temperatura, los costes operativos superan la inversión de capital en una proporción de 20:1, lo que significa que un enfoque centrado en los costes totales del ciclo de vida acaba dando lugar a un importante ahorro. Teniendo esto en cuenta, es cada vez más importante escoger la estrategia correcta para el control de la temperatura.
Básicamente existen tres formas de controlar un sistema de calefacción, enfriamiento o refrigeración. Una de las más comunes es usar bombas de velocidad constante con válvulas de equilibrado que regulen la cantidad de agua que accede al intercambiador de calor. No obstante, se trata de una estrategia poco eficiente, ya que la válvula genera una pérdida de presión notable al cerrarse, y una pérdida de presión siempre implica un desperdicio de energía. Además, la propia válvula es ruidosa y precisa mantenimiento periódico. Otra estrategia consiste en añadir un variador de frecuencia y un sensor que monitorice y regule la presión diferencial. De este modo se evitan las altas presiones en la válvula y con ello la pérdida de presión. A pesar de que esto contribuye a reducir el consumo energético, el sistema sigue dependiendo de una válvula reguladora para controlar el caudal de agua que accede al intercambiador de calor. Existe, sin embargo, una tercera forma. En Grundfos recomendamos crear sistemas adaptados a la demanda. Para ello se pueden instalar bombas inteligentes equipadas con sensores de temperatura que midan la temperatura de salida e indiquen a la bomba que regule el caudal en consecuencia. Esta estrategia permite prescindir de las válvulas de equilibrado y garantiza un funcionamiento eficiente en todo momento, independientemente del perfil de carga. Entonces recapitulemos. Para lograr un control inteligente de la temperatura, es necesario ir más allá de la bomba y concentrarse en el sistema. Para asegurar un sistema optimizado, es necesario concentrarse en el coste total del ciclo de vida y no solo en la inversión de capital. El diseño de sistemas adaptados a la demanda permite simplificar el sistema, recortar en gastos de mantenimiento, reducir el ruido y aumentar la eficiencia. Bueno, aquí ese es un caso pues que ya por lo menos con lo que hemos logrado hablar hoy seguramente nos da ciertas claridades y por lo menos ya se puede entender lo que allí nos estaba pues tratando de explicar. Y aquí tengo otro muy cortico, muy sencillo, que nos puede permitir a nosotros pues como ir teniendo la posibilidad de ambientar cómo puede ser considerado un sistema cuando ya nos pongamos en la disposición de hacer el control y demás en la implementación. Entonces vamos a mirar a continuación lo que esto muestra. Creo que este no tiene audio, vamos a revisar a ver. Allí se va mostrando todos los elementos que intervienen en el proceso, en el sistema que se va a controlar. Creo que es un sistema de control de velocidad. Entonces, lo interesante es el manejo de la interfaz, donde se muestra por lo menos la ventana donde uno puede ya conocer los parámetros que tiene el controlador que se implementa y en especial donde ya se le define pues un punto de referencia. Mire que ahí está KP, KI, KD, que son los parámetros del controlador, y entonces con base en eso el sistema pues ya gira a la velocidad que se le indique, ¿no? Que finalmente es lo que interesa. Lo interesante de la interfaz es que por lo menos ya se puede graficar la respuesta del sistema. Cuando el sistema es sometido pues, a una entrada, eso es una entrada de escalón, que eso lo hablaremos en la próxima clase. Y entonces dentro de eso, allí cuando veíamos con la manito, él trata pues como de meter al sistema algunas perturbaciones y que se ven reflejadas en la respuesta gráfica, ¿cierto? Y entonces dentro de eso, el asunto es que pues la idea es que a pesar de las perturbaciones, el sistema pueda volver pues otra vez nuevamente al valor donde va a estar, ¿cierto? A pesar de eso. Entonces, esos son, digamos, como aspectos pues como importantes dentro de lo que son la respuesta a esos sistemas y las consideraciones pues que se van teniendo para tener en cuenta pues con todos los aspectos que vienen siendo importantes para tener pues presente, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces ya dentro de eso, pues yo creo que la sesión de hoy fue muy clara en el sentido pues de poder nosotros visualizar lo que un sistema de control demanda, lo que un sistema de control requiere, cuáles son, digamos, pues los aspectos que para nosotros van a ser claves, importantes, determinantes pues dentro de lo que
finalmente tiene que verse pues allí, ¿cierto? Y ya con base en eso, entonces tener la posibilidad pues de, digamos pues de mirar todos los detalles pues que en últimas tenga que el proceso pues tener en consideración o pueda requerir y demás. Así que pues ya por lo menos hoy ya quedamos nuevamente enterados. Yo espero que ya con esto hayamos pues quedado, como se dice, sintonizados pues con nuestro tema en particular, dentro de los aspectos pues que finalmente para nosotros van a ser importantes. Entonces, bueno, lo bueno es que no sé si todos están dentro del grupo de, de Telegram. Me parece que no. De todas maneras, pues yo por correo podría volver otra vez a enviar el enlace de invitación para que ingresen de manera automática. O pues los que están allí, igual yo les he dejado la potestad de que pueden ingresar a los chicos, incluirlos dentro del grupo, unirlos al grupo, entonces ustedes lo pueden hacer a los que falten, ¿no? Nos vemos pues en 8 días, a las 8. Espero que no volvamos a tener problema pues con el enlace, que no se nos vaya a dañar. Yo creo que ya con el nuevo enlace de hoy ya todo tiene que salir bien. Entonces, bueno, ahí estamos en comunicación. Y el material de hoy ya se encuentra en el campo, en su momento ya lo había subido. Ya pueden, ya ahora sí, ya realizar pues el primer taller. Explico algo sobre el taller. Ahí hay 15 puntos y ese taller pues busca las preguntas que están formuladas. Allí es que ustedes puedan pues como los conceptos que hemos trabajado, ya los pueden ir como aterrizando. Entonces, en principio no interesa si dentro de algunas concepciones que ustedes tengan en particular, consideran que un sistema puede ser de lazo abierto o lazo cerrado. Algunos lo pueden ver abierto, otros lo pueden ver cerrado. Eso pues al inicio puede pasar así. El asunto es por lo menos aplicar los elementos que tiene la bucla típica, realimentada, no realimentada, según corresponda. Y ahí hay algunos términos que pueden ser un poco extraños al escucharlos o al leerlos. Entonces, sencillamente usted toma la palabra, el término, entra a Google, consulta de qué trata y ahí ya se documenta de lo que esto requiere o lo que significa. Y ya con en base en eso, entonces ya usted lo lleva a lo que hemos trabajado hoy y ya puede hacer por lo menos pues la representación para llegar a la respuesta y todo eso, ¿listo? Entonces, la idea es que lo trabajemos a conciencia y se van a dar cuenta que ya algunas cosas en la medida que vamos avanzando van tomando pues una mayor claridad. Entonces, eso es. Así que les agradezco mucho la atención. Se me cuidan. Toca seguirse cuidando porque el virus no se ha ido. Ya por lo menos creo que la edad de ustedes, de los que sean más menores, ya está incluida para la vacunación. Así que pues ya saben el paso a seguir, ¿no? Bueno, así que estén muy bien. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Bueno, adiós.